Bueno, acabamos de llegar, nos invitaron a un evento que es un poco más exclusivo porque son solo emprendedores, pero que es como un grupo muy reducido, que están como en una especie de grupo de aceleración con algunos VC. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en este evento. Bueno, ahora estamos recién llegados, justo están en un recorrido algunas partes del grupo, están haciendo un trekking y nosotros, bueno, los que quedan estamos acá esperando a que vuelvan, así que vamos a ir viendo, hay un asado también. Bueno, aquí encontramos a Nicolás, que está dentro del evento, que como les contábamos, está un poco más íntimo, más relajado. Entonces, Nico, te quería preguntar por qué te vi ahí con tu bolera de DataBot. Sí. ¿Qué hacen en DataBot? Sí, bueno, DataBot es una Conversation Platform as a Service. Básicamente nos dedicamos a automatizar conversaciones en el área de preventa y postventa para diferentes empresas. ¿Y cómo te surgió la idea? Mira, en el 2020, que fue cuando partí, habían pocas herramientas de este tipo y yo tenía ganas de construir algo que no tuviera como límites, ¿cachai? Como geopolíticos o de mercado. Básicamente quería que lo que construyera dependiera de mí y no de macrofactores. Y ahí salió la idea de construir DataBot. Y dentro de este como proceso que hay llevado, ¿cuáles han sido los principales desafíos que hay enfrentado? Sí, bueno, nosotros llegamos como 3 años antes al mercado y el principal desafío era explicarle a la gente lo que hacíamos y en ese momento la tecnología no estaba tan madura y no funcionaba tan bien. Entonces, un primer desafío fue hacer que la tecnología funcionara. Hasta el día de hoy sigue siendo un desafío. La captación de talento y el acceso a financiamiento también ha sido parte clave de los desafíos que conlleva emprender. Y ustedes, un poco preguntándote, ¿están dentro de un programa acá? Porque vi a los chicos de LAN, entonces, ¿tú también estás dentro de ese programa? Sí, mira, nosotros hemos pasado por varios programas de aceleración con diferentes universidades, con Corfo, con inversionistas, con mentores, pero hoy estamos desde el rol del cliente, somos clientes de Lazo y por eso nos invitaron. Ah, genial. Sí. Y si le tuvierais que dar como un consejo a los que están partiendo, ¿qué le diríais? Sí, bueno, que sean resilientes, que finalmente el camino del emprendimiento no es lineal y que se armen de ánimo porque es como a largo plazo, bien difícil, posiblemente van a trabajar mucho más que en una pega normal, que posiblemente los 5 años va a ser muy complicado y que en verdad como que no paren, ¿cachai? Acá lo importante es no morir, no importa cómo, eso, así que básicamente sobrevivan como puedan. Oye, y ya como para terminar, me comentaste que ahí estaban hartos programas. ¿Lo recomendáis meter, si uno está como comenzando, intentar ingresar a estos programas de aceleración, incubación? Sí, yo lo recomiendo al 100%. A nosotros nos ayudó mucho, pero también perdimos mucho tiempo en programas que no eran tan buenos. Entonces sí creo que no hay que participar en todo, Ya. que hay que elegir bien y en lo que elijan dar el 100%. Realmente abarcar mucho y apretar poco a veces no resulta tan bien. Genial. Oye, muchas gracias, espero que te vaya muy bien y que sigan creciendo. Vale, igualmente. Bueno, aquí estamos con Franco, que también es parte del evento. De hecho, ustedes están organizando junto con Lazo, al menos la de la mañana, que fue con los Venture Capital. Y bueno, te quería preguntar, ¿a qué se dedican? ¿Qué hacen o en qué se especializan en tu estudio de abogado? Sí, bueno, primero contarte que sí, ha sido un agrado ser invitado por Lazo, alguien que consideramos partner en Estados Unidos en lo que nos toca hacer. Y tuvimos la oportunidad de participar, bueno, tanto en este evento en el que estamos y el de la mañana, en donde se pudieron reunir varios fondos de inversión de los más importantes de Chile en esta instancia en la que pudieron contar ellos qué es lo que tienen como interés principal respecto a las startups, así que bueno, algo súper interesante y poco frecuente. En nuestro estudio lo que hacemos es ayudar a inversionistas, bueno, tanto a inversionistas como a startups, en sus procesos de inversión. Participamos normalmente en los procesos de negociación que tienen, en los acercamientos, las tratativas preliminares, hasta el punto en donde se concreta y materializa un proceso de inversión Venture Capital.
el estudio tiene como especialidad el financiamiento de empresas en general, pero está especializado en procesos de inversión Venture Capital. Genial. Oye, y según tu experiencia, ¿cuáles ves tú que son los principales problemas que se enfrentan en estas negociaciones de Venture Capital que puede hacer que, no sé, que una inversión se caiga o algo por el estilo? No, interesante la pregunta, porque de hecho es algo que nos toca frecuentemente tratar en charlas. Bueno, nosotros participamos mucho en instituciones como aceleradoras e incubadoras, en donde precisamente lo que hacemos son talleres para tratar de informar a las startups respecto a estos puntos, destacando como uno de los principales problemas, digamos, en los procesos de inversión y que hacen que se retrasen e incluso se caigan los cierres, los problemas legales. No tener una data room ordenada, no tener claridad acerca de las contingencias documentales, en la estructura, no tener claras cuáles son los lineamientos de regulación laboral, otro tanto por la misma naturaleza de la actividad que realizan las empresas de servicios tecnológicos respecto a sus activos intangibles y la propiedad intelectual e industrial, y que son cuestiones que nosotros siempre instamos a que estén ordenadas, como decimos siempre, a tener la casa ordenada antes de un proceso de inversión y una data room que guíe de cierta manera al inversionista a efectos de que sea un proceso más fluido y tenga un cierre más rápido. Ese mitigador de riesgo es clave y hace muchas veces que se cierre un proceso de manera mucho más efectiva. Genial. Y según tu experiencia también se da mucho esto, o sea, ¿en qué etapa? No sé, ustedes guían distintas series, me imagino, de inversión. Me imagino que donde más desorden hay es en los pre-seed y seed. Pero más adelante, ¿cómo tú ves todos estos problemas que se van generando? ¿Se resuelven efectivamente o a todo nivel, a nivel startup, tenemos estos problemas? No, a todos los niveles. De hecho, es más probable que esté ordenado en una etapa muy inicial, porque hay menos documentos, hay menos trabajadores, son siempre los founders inicialmente los que prestan servicio. A nivel documental hay menos información, digamos. Y el problema es permanente porque el crecimiento normalmente de este tipo de empresas es inorgánico. O sea, es algo que por más que tenga una proyección, se altera por la naturaleza del espacio en que pretenden desarrollarse. Entonces, la verdad es que es difícil tener algo ordenado. Algo que además por los focos de atención, lo que probablemente sea el mayor interés de los founders, no sea el orden documental y los temas legales, sino que la misión es avanzar, preocuparse de la venta, en desarrollar un producto de mejor calidad, y los problemas legales van quedando un poco relegados a algo que no se observa quizás con la suficiente atención. Recuerdo un caso, de hecho, de una empresa, de un fondo de inversión que se llama Baseten, que nos eligió a nosotros como el estudio que iba a hacer el proceso de due diligence de Book, en una ronda de inversión que se llamó, no sé si A o B, de $35 millones. Fue bien mediática y a nosotros se nos encargó hacer precisamente el proceso de due diligence a efectos de verificar que estuviera todo en orden. Y eso es una maleta de documentos, una data room gigante, una serie de empresas relacionadas. Normalmente es así, son empresas que crecen no solamente en una estructura, sino que además compran otra en el camino, abren otra en otros países, son un holding bien complejo, y desde ese punto de vista creo que, contestando a tu pregunta, me parece que el problema permanece y solamente se hace más complejo en la medida en que crece la empresa, lo que es positivo, ¿no? Sí. No, y estaba pensando como un proceso de due diligence, como por ejemplo con Book, que como tú decías, compra, hace poco adquirió otra. Exacto. Eso es natural, sí.
Y ahí se vuelve más complejo porque en los procesos de M&A en general, y cuando la compañía Target invertida tiene además otras empresas que compró, que no nacieron al alero del equipo original, sino que son otros equipos con otras culturas, con otros órdenes, con otras formas de hacer las cosas. Es difícil consolidar toda esa información a efectos de leer todo como un solo grupo empresarial y desde ahí emitir la opinión de contingencias, digamos, de red flags, de problemas que pudieran ser deal breakers en estos procesos de inversión. Genial. Oye, como para ir finalizando, si le tuviera que dar un consejo a una startup que va a empezar a levantar capital, que yo sé que va como por el orden, pero algún aspecto específico que sí o sí tenga que tener ordenado como para que, si no, ya como que probablemente se caiga o que no avance de forma fluida. Es todo en realidad, es todo. Y efectivamente hay cosas que tienen una importancia relativa menor, pero todo aquello que represente un perjuicio material considerable en lo económico es algo que para llevarlo a una materia puede ser en lo tributario o quizás no haber cuidado bien las relaciones con tus colaboradores, partners que fueron los responsables de desarrollar tus activos intangibles, pueden estar en software, o quien está detrás de la investigación y desarrollo del producto. Creo que ahí hay un punto relevante, porque finalmente esa es en las empresas de servicios tecnológicos el alma, entonces la correcta regulación de esa documentación es realmente crítica. Creo que hoy día, hablando de Chile y quizás de Latinoamérica, ocurre lo mismo respecto a temas impositivos. Creo que ahí hay una cuestión bien relevante que también hay que observar, y bueno, temas laborales, que eso implican que la empresa pueda incluso desestabilizarse en el caso en que haya un riesgo por incumplimiento, en fin, o en caso en que haya reclamos por parte de las contrapartes, sea el fisco en el caso de los impuestos, los trabajadores en el caso de las materias laborales. Oye, ¿sabéis que como comentario me parece genial? Porque, por ejemplo, hoy día hemos estado entrevistando a hartos founders, nos decían y preguntamos como cuáles son dentro de tus desafíos. Y uno de los desafíos siempre es el tema financiamiento. Pero dentro del financiamiento no piensan en el tema legal y todo lo que tú me estás comentando, así que siento que es como algo crítico, que si uno de tus problemas es el financiamiento, tenéis que partir sí o sí lo antes posible. Sí, y en prevenir por la estabilidad de la empresa, la continuidad operacional es una cuestión que es recomendable. Nosotros hacemos due diligence de pronto de propia iniciativa de la empresa, o sea, lo vayamos a hacer due diligence sin tener que estar expuestos necesariamente a un proceso de financiamiento por una cuestión de orden y como mitigante de riesgo en la operación. Así que es totalmente recomendable y bueno, que sepan que el que va a buscar financiamiento tarde o temprano tiene que pasar por un proceso de due diligence, y ese escáner hace muchas veces que se detengan y se caigan, como dijiste tú, los procesos de inversión si es que no está correctamente regulada cada una de las relaciones que tiene con sus stakeholders la empresa. Así genial. Oye, y muchas gracias, espero que Estudio Zapara siga creciendo, así que muchas gracias por la entrevista. Ahora estamos con Cristóbal de Protect Bionics. Cristóbal, cuéntanos un poco qué es lo que hacen, cómo ayudan. Bueno, básicamente nosotros lo que hacemos es trabajar con inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que hacemos con inteligencia artificial? Ya que hay muchas áreas de trabajo. Nosotros lo que hacemos es procesar imágenes 2D para reconstruir estos modelos o lo que se ha fotografiado de manera digital. ¿Y para qué ocupamos esto específicamente? Ya que existen otros aparatos como pueden ser los escáneres, que son dispositivos especializados para generar estos trabajos. Nosotros hacemos lo mismo, pero solamente con la cámara del celular. Entonces, ¿cómo? Hacemos que sea mucho más escalable. ¿Ya? Bueno, te explico quizá un poco más en detalle. El proceso es que definimos el objeto que queremos fotografiar y queremos digitalizar, sacamos imágenes alrededor de este objeto, la inteligencia artificial ordena estas imágenes y después, con el modelo de inteligencia también, se empiezan a generar este objeto, ¿cierto? A través de probabilidades, etc. ¿Y qué se hace con este objeto digital? Lo estamos utilizando para implementarlo en el área de salud. Buenísimo. ¿Y por qué lo queremos implementar para el área de salud? Sobre todo para el área de dispositivos ortopédicos. Ya. Prótesis y órtesis. Para eso lo queremos ocupar. ¿Por qué? Porque identificamos un problema, un dolor de los centros de rehabilitación, Teletón, que
lamentablemente, cuando alguien sufre un accidente catastrófico que puede terminar con consecuencias de amputaciones o malformaciones, sí o sí va a necesitar un dispositivo ortopédico que le ayude a mantener su estilo de vida acorde a lo que ha mantenido o por lo menos mejorarla. Y que nos dimos cuenta que los niños crecen muy rápido, entonces necesitan intercambiar estos dispositivos ortopédicos cada 6 meses, cada 7 meses. ¿Y qué significa eso para los padres? Un golpe económico súper importante, porque es muy caro. Entonces, lo que nosotros buscamos hacer con esta tecnología es digitalizar la extremidad y poder diseñarla con herramientas digitales. Integrarle simulaciones, entregar planillas con un informe detallado para el profesional para que sepa cuánto va a aguantar, cuáles son las condiciones, quizás la colometría que tiene la piel, para que también pueda hacer observaciones de quizás irritaciones, quizás... bueno, todo ese tema, cierto, médico, que es una herramienta para que puedas tomar mejores decisiones, pero básicamente es para diseñar esto y fabricarlo a un menor costo y mucho más rápido. Y ahí, perdóname si me equivoco, pero yo tengo entendido que todo lo que es la industria de temas de ortopédico, como que es súper caro porque además el que lo fabrica, después el médico tiene como que aprender a ocupar entonces tiene como un costo hundido del cual no pueden salir. Claro. Entonces como si tú lo diseñáis y lo hacís como que le bajáis esa curva de aprendizaje al médico, también el médico también va a tener como... No los tenéis como amarrados, pues, y eso inmediatamente... Claro, hace que que los traspasos de información sean mucho más rápidos, como es una plataforma, ¿cierto? Es un SaaS. Pueden ingresar, tener el historial del paciente, bueno, ya existen esos temas, pero no especializados, sobre todo cuando uno diseña una prótesis. Normalmente esa información se la queda al centro que realizó esto. Buenísimo. Entonces, si esta persona quiere ir a hacérselo a otro lugar, ¿cierto? Quizás porque encontró que es más económico, más rápido, o se lo quiere ir a hacer afuera, puede tomar todo este paquete de información y llevárselo consigo para que sea mucho más rápido este traspaso de información. Entonces eso genera menos tiempo, menos costo, menos curva de aprendizaje también para el profesional que va a estar utilizando porque está centrado netamente para los profesionales de la salud. Y va a genera una sinergia que hace que sea mucho más rápido, ¿cierto? Sí. Mejoramos la situación de vida de estas personas, que eso es lo fundamental, por lo que nació Protec Bionics. Oye, y ya tienen un MVP, ya tienen el producto, ya lanzaron, ¿en qué etapa están? Bueno, la gracia de que hayamos asistido al ETMD fue hacer los contactos necesarios para fijar los primeros pilotos que vamos a realizar, ya que esto ya lo tenemos desarrollado, ya la próxima semana vamos a sacar los primeros pilotos, los primeros demos, donde Buenísimo. vamos a empezar a probarla, a entregarla para que lo prueben, vean cómo funciona, nos den un feedback para ir mejorando esta tecnología cada vez más y que sea una solución realmente viable. Que eso es lo que más nos importa, es que no estemos desarrollando esto y que quizás nunca se ocupe, porque pueden haber barreras quizás legales, barreras quizás de ideología, ¿cierto? Sino que sea algo que sea fácil de digerir para todo este mercado que es súper tradicional, la medicina es súper tradicional, o sea... Muy tradicional. Muy tradicional, entonces es generar este cambio de a poco y que la gente se vaya entusiasmando y pueda integrarlo en sus procesos productivos. Buenísimo. Oye, está la raja, espero que les vaya muy bien Muchas gracias. Y bueno, toda la suerte y ojalá esos pilotos vayan muy bien. Po. Muchas gracias, se agradece las buenas vibras. Bueno, ahora estamos con Joaco de Talentum. Joaco, cuéntanos qué hacen en Talentum. En Talentum creamos una AI Recruiter que se encarga de automatizar el 80% del proceso de Talent Acquisition. Proactivamente busca, filtra, contacta y agenda entrevistas con candidatos calificados. 80% de todo eso, porque al final es una parte muy importante dentro de todo lo que hace recursos humanos, que es encontrar talento y bueno, traerlo a la empresa. 100%. O sea, nosotros sostenemos que el recruiter es de las personas más importantes que tiene una empresa porque es como la vidriera. Es lo primero que ve un candidato a la hora de entrar es el recruiter y a fin de cuentas una gran empresa es hecha por grandes personas, entonces sí, 100%. Y la idea es empoderar al recruiter y funcionar como un copiloto con nuestra AI Recruiter para ayudar a los recruiters a enfocarse en lo que realmente mueve la aguja. Pero así, sin saber, ¿ustedes también llaman o qué es lo que hacen ustedes en sí? O sea, básicamente abarcamos 4 procesos. Vos en el proceso de Talent Acquisition está dividido básicamente por pequeños pasos. Nosotros abarcamos los primeros 4 del proceso, que básicamente es la búsqueda de candidatos, el contacto, el filtrado,
el screening y la agenda de entrevistas. ¿A eso me refería? ¿También llama o solo manda correo, manda Sí. LinkedIn? Oh, También hace buenísimo. llamados, exacto. O sea, nosotros tenemos toda la base de LinkedIn y toda la información pública de los perfiles de todo el mundo. La AI busca por sobre eso, los contacta por LinkedIn, email y WhatsApp, les hace un screening que puede ser por llamado, por WhatsApp o por LinkedIn también. Y cuando es calificado, agenda la entrevista dentro del calendario del reclutador. Buenísimo. ¿Y cómo se te ocurrió hacer esto? Nosotros sacamos Talentum hace 2 años como consultora de Talent Acquisition. O sea, Ya. éramos una típica consultora conectando trabajos con candidatos y estuvimos un año desarrollándola, donde lo comercial no fue muy bien, pero nos dimos cuenta que la parte difícil no era tener más clientes, sino conectar con el candidato ideal, por todo el proceso que llevaba, que era súper ineficiente. Así que decidimos primero construir la AI Recruiter para nuestra propia consultora y después vimos que había mucho interés de parte de las otras empresas, así que decidimos cerrar la consultora y enfocarnos en desarrollarla. a full. Buenísimo. Hicieron un pivot, pero como ya validado con que... Como que estábamos resolviendo nuestro propio problema. No, buenísimo. Exactamente. Oye, ¿cuáles han sido los desafíos que han tenido después de que lanzaron? Un montón. En primer lugar, el producto fue muy difícil de construir. Tuvimos 6 meses donde tuvimos muchos clientes que churneaban al mes 2 porque Ya. no les cumplía el producto. Pero hace 3 meses que lo arrancamos de ver de una forma totalmente distinta, tanto cómo estábamos implementando el go-to-marketing y cómo estábamos construyendo el producto, y arrancó a dar mucho más sus frutos y hoy en día estamos creciendo a full. ¿Y cómo hicieron eso? ¿Cómo sortearon ese problema? Principalmente lo que más hicimos fue agarramos 20 recruiters, le dimos todo el software que teníamos y que nos vayan dando feedback. Ya. Y nos cerramos con una parte comercial durante un mes más o menos y pusimos puramente foco en hacer que las 20 recruiters quieran comprar el producto que estamos construyendo. Buenísimo. Oye, ¿y ahora cómo están creciendo? ¿Qué es lo que están haciendo ahora para crecer? Bueno, ahora estamos acá en Chile, estamos saliendo al mercado, así que estamos muy contentos. Y nada, full en ventas en este momento. Ya cerramos nuestra pre-seed, así que enfocados en vender. Estamos vendiendo principalmente a segmento Enterprise, empresas con más de 5.000 colaboradores y también a consultoras de recursos humanos. Buenísimo. Oye, espero que te vaya muy bien y gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Abrazo. Bueno, aquí estamos con Tomás de Best Place to Live. Tomás, cuéntanos un poco qué hacen, cómo ayudan. Claro que sí. Somos una plataforma B2B y a la vez 2C, donde evaluamos toda la satisfacción de los clientes de los proyectos inmobiliarios. Nos conectamos a los proyectos inmobiliarios, a través de eso vamos aprendiendo toda la experiencia en la gestión de venta, proceso de entrega, la postventa, también la habitabilidad de la vivienda, el uso del edificio y las áreas comunes. Y toda esa información la procesamos y hacemos comparativos, los rankeamos, les damos recomendaciones y después a las mejores las certificamos. Ya. Y hoy día tenemos 73 inmobiliarias certificadas Best Place to Live en Latinoamérica, de un total de 168 empresas que tenemos conectadas en 11 países de Latinoamérica. ¿Cuál es tu rol dentro de la empresa? Yo soy CEO y fundador. CEO y fundador. ¿Cómo se te ocurrió? Se me ocurrió por una mala experiencia una compra inmobiliaria. Mi familia compró una casa en el 2004, recién se la entregaron en el 2007, la experiencia de entrega fue muy mala, la postventa también fue muy mala, y eso me llevó a pensar qué es lo que estaba pasando en el mundo inmobiliario, y me di cuenta que el 80% de la gente que estaba comprando una vivienda no recomendaba al desarrollador inmobiliario al que le compró. Ya. Y con eso dije, oye, aquí hay un problema grande porque las inmobiliarias dicen que crean calidad de vida, pero la gente no está sintiendo esa calidad de vida. Y bueno, desde ahí nace Best Place to Live. Y la pandemia mutamos de un negocio más de consultoría a una plataforma y por eso hoy día tenemos la escalabilidad que tenemos. Genial. Oye, ¿cuáles han sido los principales desafíos en todo este proceso? A ver, los principales desafíos han sido convencer a las empresas de que poner al cliente al centro y de que tener más satisfacción de cliente les va a dar más rentabilidad en el negocio. Hoy día ya lo podemos demostrar con datos. Las empresas en Chile están vendiendo un 32% más que el mercado y en el caso de Perú también muy cercano, como un 35% más que el mercado. Y aparte, las personas tienen una mayor disposición a pago en las empresas que tienen más clientes satisfechos. Y eso ya tiene un valor intrínseco muy fuerte. Entonces, lo que hemos estado haciendo son construir empresas que tienen una altísima recomendación de marca, a diferencia del mercado, y que aparte les va mucho mejor económicamente. Entonces, son empresas mucho más rentables. Oye, ¿y cómo lograron este camino de reconocimiento de marca? Porque al final, colocar el sello es lo importante hoy, me imagino. Lo que pasa es que nosotros, Best Place to Live ya cumplió 13 años certificando a las mejores desarrolladoras inmobiliarias para vivir. En ese camino de 13 años hemos hecho muchas cosas, mucho PR, muchos medios, muchos eventos. Hoy día tenemos un 20% de conocimiento de marca entre las personas que están cotizando un proyecto inmobiliario. Y eso hoy día ya juega una herramienta muy importante en la toma de decisión de las personas. Me imagino, sí. Por ejemplo, yo que no estoy cotizando,
como que me sonó cuando me dijiste, me imagino que los que ya Excelente. están cotizando y que están investigándolo, obviamente que les suena mucho más. Exacto, y ahora dimos un paso más, transformamos todo nuestro trabajo en un ranking, o sea, en un rating en verdad, con estrellitas de 1 a 5 estrellas. Entonces cada vez estamos haciendo más fácil para las personas que conozcan cuál es el estándar de la desarrolladora inmobiliaria a la que le quieren comprar. Así que en ese camino incluso se está expandiendo más el conocimiento de Best Place to Live. Buenísimo. Oye, espero que sigan creciendo, que les vaya la raja y gracias por la entrevista. Gracias, Ignacio, a ti. Bueno, ahora estamos con Felipe de Sentinel Care. Felipe, cuéntanos un poco qué es lo que hace. Bueno, actualmente acabamos de pivotar al vino. Así ¿Ya? que es como una historia detrás y todo. Así que, pero tecnología aplicada al vino. Eso es Tecnología aplicada al vino. Sí. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, lo que pasa es que yo generé una startup que, bueno, en 2019, levanté capital el año pasado, fui a Estados Unidos, fundamos allá, pero era una startup que nació del arte y de ahí nos fuimos, nos dijeron, oye, esto sirve para todo y crecimos y nos ampliamos y la cosa es que eso nos llevó a poco focalización. Ya. Empezamos a atender a madereras, empezamos a atender a mineras, a productores de acero, manufactureros y se nos quedó la pura embarrada. Ya. Entonces dijimos, hay que buscar un norte. Y pasa que mi familia lleva generaciones, ya son 3 o 4 generaciones que estamos haciendo vino. Entonces, algo como que tengo muy en la familia, muy en el ADN, muy hecha la historia y tengo mucho conocimiento al respecto. Y decidimos ahora hace poco pivotar y llevar la tecnología que descubrimos, que desarrollamos y otras tecnologías que se pueden integrar, que existen en el mundo y que no están aplicadas al tema del vino. Para aumentar la eficiencia y la producción y la venta. Buenísimo. Oye, solo por comentar, estábamos aquí en el evento y estáis tomando, no es que lo hayamos preparado para No. que haya sido conmigo, así que, oye, ¿cuáles han sido los principales desafíos en De hecho, este es un vino argentino, yo no lo conozco. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que han tenido en este proceso de pivotar? Pucha, para empezar, encontrar hacia dónde pivotar. Porque era tan amplio la tecnología que desarrollamos para lo que nos ofrecían, que servía, que no sabíamos dónde enfocarnos. Y estuvimos mucho tiempo dando vueltas en eso. Como en, oye, ¿sabéis que lo enfocamos al acero? No, ¿sabéis que enfocamos? No, tenemos que estar aquí y allá. Y cuando tienes una tecnología tan ambivalente, no, es como complicado decidir para dónde. Es como si te va bien en la PSU, ¿cachai? Y te va bien en todo. Y no sabéis qué carrera estudiar. Y de repente, claro, servís para todas las carreras. No cachéis para dónde. Claro. Va. Ya, ese fue el problema muy grave. Y bueno, ser solo founder, porque yo tenía socios que durante el camino se bajaron porque complicaciones personales y seguí solo. Y hacer todo solo ahora ha sido como. Sí. Entonces ahora que ya tengo la película más clara dónde vamos, es más fácil. Pero sí la complicación fue como decidir hacia dónde. ¿Y ahora cómo vaya a seguir? ¿Estáis buscando co-founders? ¿Que te vaya a lanzar solo? Pucha, me encantaría co-founder, primer co-founders. Un co-founder o una co-founder, de hecho, creo que es más interesante. Entre más diferente sea uno el co-founder, mejor. Requiere mayores habilidades sociales para mantener el equipo cohesivo, pero entrega perspectivas completamente diferentes. Y por eso voy a llegar a soluciones mejores. Entonces, una co-founder sería ideal. Sí estoy buscando, me encantaría, pero en este momento estoy solo. Planteo seguir, bueno, ahora nosotros tenemos algunos viñedos que van a trabajar con nosotros como para las pruebas. Y algunos almacenes para producir vino. Pero quiero probar esto y hacer mucho recabado de información porque, claro, yo hice una investigación extensa, pero quiero bajar el lápiz con los productores de vino, que realmente los vitivinicultores, realmente me digan lo que necesitan para poder yo crear algo que realmente les sirva, no solo lo que yo creo que les sirva. Buenísimo. Oye, ¿y qué consejo le daríais? Me interesó esto que estáis buscando, a pesar de que ya se te bajaron co-founders, seguiste solo y ya tenías más o menos clara la película y aún así que eres co-founder, ¿qué consejo le daríais a esa persona que está como quizás que le está costando seguir porque es solo, pero que no quiere entregar parte del negocio porque dice como, oye, esto lo creé yo o se me ocurrió a mí? Ya, mira, en el primer año de una empresa, cualquier empresa, emprendimiento en general, 80% muere. Esto, conforme pasa el año, el siguiente año, el 70%, el 60% de esos que quedaron, mueren. Entonces, eso sigue replicando a lo largo de los años. Y ahora, en startups, esto pasa mucho más fuerte. Y si el número de founders es 1,
esto aumenta mucho. Entonces, la probabilidad de que tu cuestión se vaya a la cresta, vaya a ser el 100% propietario de nada. No vale la pena. Uno no es Superman, no se las puede todas. Los co-founders tienden a tener burnout. Los co-founders obtenemos, los solo founders obtenemos menos inversión. Sí. Porque somos más riesgosos. Sí, te pasa algo a ti, te Caga, atropellan, entonces te agota la eso inversión. mismo, uno muere, se perdió toda la inversión, entonces no vale la pena. Entonces vale la pena por todos los puntos con los co-founders. Incluso, especialmente en Chile, nosotros tenemos ciertas postulaciones públicas, fondos públicos. Se obtienen mejor con co-founders, los fondos privados se obtienen mejor con co-founders. Y eso pasa porque funcionalmente las cosas funcionan mejor cuando haces un equipo que cuando crees que eres Superman y te las puedes todo solo. Buenísimo. No somos Superman, no nos las podemos todos solos. Yo busco co-founders porque no soy Superman. Buenísimo. Oye, espero que te vaya muy bien y que obviamente encuentres tu co-founder, la co-founder, y bueno, que les vaya la raja en las pruebas que también están haciendo. Muchas gracias. Así que estamos con Manuel de Plus Zero, que nos va a explicar qué es lo que hace, cómo lo hacen. Bueno, yo soy físico, estudié mucho tiempo el movimiento de las partículas fundamentales, hice mi doctorado en teoría de campos y cuando terminé el doctorado me aboqué con un amigo que ahora es mi cofundador a Plus Zero, donde desarrollamos modelos cuantitativos basados en algoritmos de Machine Learning y en análisis de muchas cantidades de datos para poder entender y pronosticar las tendencias del mercado y además operar, que es algo que hacemos tanto en criptos como en activos tradicionales. Para poder hacer esto, construir las estrategias y deployarlas de una manera segura, nosotros desarrollamos una infraestructura que es trazable, que es auditable y que es transparente para poder ofrecérselas tanto a asset managers que tienen hoy en día quizás una infraestructura que está old fashion y un poco atrasada para todo el desarrollo que está teniendo la inteligencia artificial y los modelos de muchos datos, y por otro lado, para inversores individuales que quieran diversificar sus operaciones o ampliar sus inversiones con otros tipos de estrategias. Oye, está buenísimo. Pero ¿ustedes lo clasificarían como esto que se hace llamar como trading algorítmico, algo de ese estilo? Bueno, a ver, en realidad en el mundo hay distintos tipos de proveedores de servicios financieros. Por un lado tenés los hedge funds que te dan en general estrategias de inversión que están bastante buenas, pero en general funcionan de una forma opaca y uno no puede acceder a cómo se toman esas decisiones, a qué es lo que se está ponderando, de qué manera se invierte el dinero. Y por otro lado están las plataformas retail, ¿no? Como pueden ser los trading bots y los robo-advisors. Nosotros nos ubicamos en una vertical un poco distinta porque combinamos modelos cuantitativos que están basados en conocimiento científico, en aplicación de teorías y modelos teóricos para poder predecir la dinámica de la serie temporal que al final termina siendo un activo financiero, y combinamos eso con una infraestructura auditable, trazable, para poder ofrecer estrategias que tengan grado institucional, pero que estén adecuadas a las preferencias del usuario y que puedan ser transparentes, auditables, trazables y todo esto, ¿no? Está buenísimo. Oye, no sé si se puede preguntar, si no lo editamos y no hay problema. Bueno. Pero ¿tienen alguna tasa de éxito en todas las estrategias que generan? Sí, mira, nosotros primero analizamos los datos que obtenemos. Nosotros recopilamos datos cada milisegundos de las distintas exchanges y instituciones financieras. Los analizamos, creamos métricas con esos datos y con estas métricas entrenamos modelos de inteligencia artificial con los que después construimos nuestras estrategias de inversiones, ¿no? Eso después lo validamos. Vemos cómo hubiese funcionado si uno hubiera implementado las estrategias en el pasado. Y después eso se testea con capital real para poder ver si la estrategia se corresponde con lo que uno vio en la validación o no. Y bueno, nosotros ahora estamos alcanzando la validación en testeo, en donde vemos que el win rate, por ejemplo, de nuestras estrategias está por arriba del 80%, que es un número que nosotros estábamos En el tratando de backtesting obtener. lo habíamos obtenido en el backtesting, pero siempre la verdad es lo que, Sí, es lo que al final dicen el backtesting los... es con datos Exacto. retrasados, así que... Y por otro lado,
eso lo vimos a través de los distintos tipos de estrategias. Nosotros tenemos estrategias de mediano plazo, de largo plazo, para arriba, para abajo, con leverage, sin leverage y en distintos activos. Entonces eso lo pudimos validar en cada una de estas verticales. Nuestros planes para el mediano plazo son poder construir estrategias que vayan más al cortito time frame de los días y de los minutos y segundos. Son disciplinas completamente distintas. Sí, no, porque ahí el ruido que tenía es mucho más, exacto, es mucho más el desafío en cuanto a la infraestructura bulletproof, pero nosotros tenemos una buena infraestructura, entonces confiamos en que eso lo vamos a poder hacer bien. Y bueno, estamos tratando de generar eso, estamos trabajando con 7 científicos en acortar los timeframes de las estrategias de inversión. Y por otro lado, mientras tanto, ir generando estas soluciones de marca blanca que nosotros le podemos ofrecer a distintos asset managers e ir sumándolos como clientes ahora que tenemos validadas las estrategias. Ese es un poco nuestro camino. Oye, ¿cuáles son los desafíos que han tenido en este camino? Muchísimos, pero bueno, como fundador te puedo decir que viniendo de un mundo quizás muy académico, muy ligado a pasar muchos días sentado con una hoja haciendo cuentas y desarrollando cosas. No eres el típico fundador porque partiste diciendo soy físico, entonces ya inmediatamente... Es que claro, es un background que no tiene nada que ver con el mundo de los negocios y ese es el punto quizás más complicado para un founder como yo, adaptarme a las exigencias de este mundo, ¿no? Poder presentar mi trabajo de una manera comercial, que es algo que al mundo de la física quizás no le interesa que la cuenta esté bien hecha. Nosotros tenemos que tener como founders las dos cosas, ¿no? Porque si no, nos quedamos a mitad de camino. Si hacemos una buena cuenta pero nadie conoce nuestro trabajo, bueno, qué sé yo. Y si mucha gente conoce nuestro trabajo pero después atrás de eso no está la cuenta, bueno, también tenemos que reunir un poco las dos cosas. Quizás ese fue el desafío más grande de la primera etapa. A ver, te lo cuento, digamos, ahora que yo cuando empezó 2025 no tenía LinkedIn, no tenía redes, no sabía lo que era el ecosistema del emprendedurismo. Es mi primera vez en Chile, nunca había escuchado hablar de Startup Chile, de Corfo, de qué sé yo. Así que para mí es un mundo nuevo y bueno, tratando de aprender lo más posible y transitarlo con profesionalismo y como siempre me tomo las cosas, ¿no? Buenísimo. Oye, y un poco aprovechando esto, ¿cuál es el consejo que le daríais a otros que son físicos, por ejemplo, o biólogos, o gente más como quizás de academia, que podría tener buenas soluciones porque están haciendo investigación, porque quizás tienen algo bueno pero que no comercializan? Quizás justamente por esto, porque no se atreven o porque dicen como quizás el mismo ego del investigador. Es difícil ponerse a prueba con ese ego. ¿Qué consejo le daría? A ver, les diría que se animen, que vayan para adelante, que crean en lo que hicieron, que crean en lo que pueden hacer, que crean en lo suyo, que son valiosos. Nosotros, yo creo que en Latinoamérica tenemos muchísimo talento, unos científicos muy destacados a nivel internacional y eso tiene mucho valor. Hay que animarse, hay que asesorarse muy bien también, ir transitando con cuidado todo el camino del emprendedurismo y de los negocios, que es un mundo nuevo quizás para el científico, pero que se animen, que vayan para adelante y como siempre hicieron las cosas, porque al final en la ciencia importa mucho el método. Entonces, y es un método muy sólido. Entonces, si uno lo aplica de una manera consistente, con empeño y bueno, no deja de intentarlo, creo que pueden salir cosas muy buenas. Buenísimo. Oye, que te vaya muy bien. Me pareció la raja lo que están haciendo, así que sigáis creciendo y que vayan progresando. Bueno, muchas gracias por todo. Bueno, ahora estamos con Nacho de Draper. Nacho, cuéntanos qué es lo que hacen en Draper. ¿Qué es Draper y qué es lo que haces tú ahí? Perfecto. Bueno, mi nombre es Ignacio Campos, soy director de Draper House. Draper House, para el que no lo conoce, en el mundo startup, Tim Draper es un inversionista estadounidense muy reconocido en el mundo de las startups y del venture capital también de la inversión. Y van a encontrar un montón de cosas con ese nombre. Nosotros somos parte de esa organización, somos una red de hubs para emprendedores e inversores a lo largo de todo el mundo. Tenemos más de 35 locaciones. Nosotros manejamos lo que es la parte de Américas, estando presentes físicamente en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Nueva York, México, Silicon Valley. Y a donde
tenemos casas o lugares físicos en todos estos lugares, grandes comunidades y donde además aceleramos startups en estadio early stage a través de estos programas, los Draper Founders Program, como nosotros llamamos, que duran 2 semanas, son súper intensivos, de manera agnóstica y nosotros no nos quedamos con equity de las startups que aceleramos. No se quedan con equity. No, eso es algo bastante importante, somos non-profit en ese sentido. Sí, luego obviamente nosotros acercamos a todo nuestro brazo inversor que tenemos muy grande, todas las startups y todo el deal flow. Tenemos un club de ángeles muy activo y además somos como el matchmaker entre todas las startups que pasan por nuestros programas y todos los fondos que trabajan con nosotros a nivel regional y a nivel global. Buenísimo. Oye, ¿cómo hacen para seleccionar a esas startups que trabajan con ustedes? Bien, nosotros tenemos dos opciones. Quizás la primera y la más común es cuando hacemos un programa en distintos países, hacemos 2 programas por país por año. Entonces abrimos a convocatoria abierta a que postulen las startups, más o menos postulan 60, 70 startups por programa y a través de un proceso de llenar un formulario, tener 2 o 3 entrevistas tanto con Draper House como con Draper University, se terminan seleccionando las 10, 15 que van a realizar ese programa. Y la otra opción que hay es que nosotros tenemos, y al ser también non-profit, trabajamos con empresas, sponsors, universidades también, por ejemplo ahora con el TEC de Monterrey. Viene el TEC de Monterrey y nos dice, tengo 30 spin-offs del TEC de Monterrey de base científica y necesito agregarle toda la parte de la parte más de negocio, levantamiento de capital, de comercialización, internacionalización, y ahí es donde entra Draper también. De esas 30 seleccionamos 15 y nosotros las aceleramos y le ponemos esa pata más de negocio al founder que quizás es más científico, investigador, profesor y que le falta un poco toda esa parte. Entonces, son como esas 2 opciones. Hemos hecho programas también enfocados en descarbonización en Antofagasta, aquí en Chile. En Chile llevamos 6, 7 programas, hemos hecho en Viña del Mar, en Santiago, en Antofagasta. Entonces, lo que nosotros queremos también es, además de hacer cosas en Santiago, descentralizar un poco lo que pasa acá, que es buenísimo, pero también queremos llevar herramientas a otras regiones también, ¿no? De Chile. Buenísimo. Oye, ¿qué ves en las startups que ustedes aceleran que son las que tienen éxito respecto a las que no? Es una buena pregunta, depende de muchísimas variables. Hoy el porcentaje de startups que tiene éxito es bajo, es muchísima la competencia y el mercado, si no estás en la vanguardia, te pasa por encima. Y hoy con la inteligencia artificial, la cantidad de cosas que hay, es mucha vorágine en realizar cosas. Entonces, hoy, si no me equivoco, el 63% de las startups no supera el 2.º año de vida. Y el 85% no supera el 5.º año de vida. Entonces, hay muchas startups que van muriendo en el camino. Nosotros, por suerte, tenemos un ratio muy, muy bueno de startups que hemos acelerado y que aún siguen un buen camino. Obviamente, alguna que otra ha desaparecido, ha dejado de existir, pero tenemos grandes casos de éxito. Tenemos muchos, pero bueno, por mencionarte 3 que se me vienen a la cabeza, tenemos, por ejemplo, Takenos, que es una fintech, billetera medio cross-border, que acaba de levantar $5 millones. Oncolic de Marina Simian, que es también detección de cáncer temprano, que acaba de levantar $4 millones. EIWA de Vicky Costa Paz, que es una startup de salud mental a través de psicodélicos, que acaba de levantar $2,5 millones. Entonces, dentro de todo ese rango y esa agnosticidad que nosotros tenemos, nos ha ido muy bien y la hemos podido conectar muy bien a las startups con fondos que son parte de nuestra red. Buenísimo. Y como para ir terminando, ¿qué le recomendaríais a una startup que quiere postular con ustedes para que realmente pueda ser acelerada? Bien, perfecto. Primero, partiendo de que tiene que ser una idea o una startup de base tecnológica. O sea, nosotros solo aceleramos startups de base tecnológica, que eso es lo que también lo hace también llamarse startup, ¿no? Por la cierta escalabilidad que puede llegar a tener, tiene que ser invertible por venture capitals, entonces hay una cierta cantidad de condiciones que debe cumplir las startups para ser parte de los programas. Ahora, ¿qué le diría al founder? Primero es que se rodee bien, porque en estadios tan tempranos, ¿viste? Hay mucha cosa, hay gente que te puede poner un ticket pero no te aporta más que eso, hay que pensar bien, smart money, saber con quién involucrarse. También hagan las cosas con propósito,
a los founders, eso me parece fundamental, encuentren algo que realmente los motive. Y en tercer lugar, como para cerrar, creo que está bueno que siempre, desde el inicio, por más que sea una idea, piensen global, piensen a nivel bien grande. Perfecto. Oye, muchas gracias y espero que sigan impulsando startup y ayudando en todo el mundo. Gracias a ustedes. Bueno, esto fue todo. Ahora vamos en camino después del evento a nuestra casa, después de un día larguísimo desde las 9 de la mañana. Primero VC, después ETM, hablar con founders, ahora venir a este evento que fue mucho más íntimo. La verdad que fue un día en el que hablamos con muchísimas personas, más de 30 entrevistas, así que bueno, todo por hoy. Recuerden que se tienen que suscribir para que puedan seguir viendo videos, pero no solo de cómo se habla con founders, sino de cómo es la interna y puedan seguir aprendiendo de esto.